Amados hermanos y amigos, permítanme un abrazo a distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Honramos al Señor por estar juntos este día también. Es el último domingo de este mes de mayo. Es increíble, si me permiten decir, impresionante cómo los tiempos van pasando, ¿no? Con tanta rapidez. Si bien esto del encierro provoca un poquito de tensionalidad, entendemos, sin embargo, el Señor permite, como está escrito, que en estos tiempos previos a la venida de Jesucristo el Señor, dijo el Señor que los tiempos serían acortados. Y eso lo vemos por la gracia del Señor y observamos que esto es casi una carrera diaria. Bueno, gracias al Señor por este día, gracias al Señor por estar juntos, gracias al Señor por el trabajo de los jóvenes, de los niños, gracias al Señor por tener la bendición de compartir la palabra del Señor. Quiero rogar a la iglesia del Señor que está participando de la palabra del Señor, quiero rogarles a que estemos en intensa oración. Amados, hay varios hermanos nuestros y algunas hermanas que han debido someterse a este examen de COVID-19. Algunos contactos que han habido, que se han producido, algunos por trabajo, otros con alguna parentela. Entonces ha provocado este acercamiento y el riesgo de que pudiera haber algo allí, insisto, en algunos hermanos y algunas hermanas nuestras. Rogamos al Señor, y la oración, hermanos, es fundamental. Primero, para que ninguno de nuestros hermanos la fe falle, que ninguno falle la fe, sino que se mantengan creyendo al Señor, al autor de la vida, al que provoca cobertura sobre nosotros. Y en segundo lugar, orar para que los amados hermanos, el Señor cubra su cuerpo, cubra su organismo, puedan resistir muy bien y después de algunos días, ¿no?, sacar adelante este desafío de fe y honrar al Señor por su obra y por su misericordia. Por tanto, amados, no dejemos de orar, estemos intensamente orando. Hay tiempo, no vaya a decir usted que ahora no puedo. No, ahora podemos, porque la mayoría está, me parece a mí, o muchos mejor, está en este tiempo de cuarentena, está guardándose por instrucciones. Entonces tenemos tiempo y tenemos ocasión para que estemos juntos a los pies de Cristo, el bendito Hijo del Señor, ¿no? Muy bien. Consideremos también que este es el último domingo del mes, un domingo especial en que la iglesia del Señor, la casa del Señor, no olvida de reconocer a aquel que abre ventanas en los cielos y que provoca bendiciones, como esta bendición de la palabra, ¿no? Provoca bendición hasta que sobreabunde. A estar atento entonces a la voz del Espíritu, a estar atento en las casas, en estos tiempos en que luego de escuchar la palabra, junto a algunos cánticos de alabanzas al Señor, entonces también la familia, como lo hacen varios hermanos nuestros, la familia toma compromiso, recibe ofrenda para el Señor. No es para la iglesia, no es para el pastor, es ofrenda para el Señor. Y luego lo hacen entonces llegar donde corresponda. Si hay hermanos amados que no son parte integrante, digamos, de la iglesia, casa de Dios, pero están recibiendo la palabra y están escuchando la palabra, bueno, si el Señor trata, les da entendimiento y preparan la ofrenda familiar, ¿no? Y preparan, bueno, toman de acuerdo con los hermanos que están a cargo, de tal manera que la ofrenda finalmente llegue a la tesorería de la iglesia y, bueno, la iglesia no debe tener necesidades. Se están produciendo algunas necesidades que debemos cubrir, que debemos contar con medios, porque hay hermanos, hermanitas nuestras que no están pudiendo trabajar, hay otros que están con dificultades, bueno, y siempre hay algunas amadas ancianas que debemos estar con ellas para cubrirles. Bendición del Señor. Señor, les llene de su gracia,
les llene de amor en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Amén. Este día quiero invitarle a que me acompañe, por favor, a leer la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, amados hermanos. Hechos, capítulo 9, por favor. Vamos a leer allí solo los primeros 9 versículos. Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 9. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. Amén al Señor. Hermanos amados, vamos a repasar en lo que corresponda este momento tan especial en la iglesia del Señor. Porque el Señor debe ayudarnos a ver un poco más allá de la forma en que está escrito, ¿no? No es una cosa importante para Pablo. Si bien es muy importante conocer a Cristo el Señor, sí. Pero no está puesto aquí, no está centrado el hecho porque para Pablo es importante. Aquí hay un antecedente que nos permite ver cómo el Señor bendijo a la iglesia, a su amada iglesia, y la forma de bendecirlo fue tratar con este varón. Un hombre que claramente tenía algunas condiciones que eran bien especiales. No era, con respeto, no era cualquier hijo de vecino. Los antecedentes que tenemos respecto de Saulo es que él era parte de familias influyentes de la época, económica y socialmente. Él era parte de una familia importante. Tanto es así que él tuvo una educación especial, exigida. Él fue formado a los pies de un gran sabio de la época, Gamaliel. Un hombre que no solo le enseñó lo que tenía que ver con lo religioso, con lo de los escritos del pueblo de Israel, sino que también le dio un sentido de la vida, le dio una forma de ver todo aquello que le rodeaba. El mismo apóstol hace entender primero que él es de procedencia israelita. Dice, él es judío de la tribu de Benjamín. Pero también dice que él contaba con una doble nacionalidad, lo que era muy honroso en el tiempo.
Él, además de ser hebreo, era romano. Había adquirido la ciudadanía romana. Usted no perderá de vista que los romanos estaban, no, o mejor, Israel era colonia del pueblo romano. Estaban subyugados. Entonces, tener la nacionalidad romana les daba una condición distinta para muchas cosas, para muchas cosas. Pero como él era un hebreo, era un judío, entonces provenía además de una familia donde su padre, lo cita él en algún minuto, donde su padre era un fariseo. Era un hombre con conocimiento, era un hombre exigente en cuanto al cumplimiento de la ley. Por lo tanto, él fue formado de esa manera, con alto entendimiento, con alta exigencia, con alta disciplina en la cosa religiosa, en el cumplimiento de la ley, en lo que Dios mandaba a los judíos. Desde muy joven uno puede entender algo allí. Desde muy joven él fue parte del grupo del Sanedrín, donde él participó con su voto. No sé si alcanzaremos a leerlo hoy, pero él participaba con su voto, por ejemplo, en ir y apresar e incluso dar muerte a muchos cristianos. Él participaba activamente. Saulo no era cualquier hombre, era un hombre importante, influyente, de alta formación y de influencia en el medio, en la cosa social. Pero como era muy religioso, porque era fariseo, entonces, y fariseo, hijo de fariseo, entonces eso hacía que él quería servir al Señor. Él quería hacerlo, tenía en su corazón el anhelo. Entonces lo que hizo fue provocar, fue presidir, fue dirigir algunos movimientos. Si me acompaña muy brevemente, por favor, en el capítulo 8, amados hermanos. En el capítulo 8 dirá, Saulo, si usted gusta puede ir un poquito más atrás, en el capítulo 7, verso 58, 7:58, cuando estaban matando a Esteban. ¿Recuerda Esteban? Hemos conversado de eso recién nomás. Dice que respecto a Esteban, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. No es cualquier hijo, no dijeron ya, este es un jovencito que no está haciendo nada. No. Ese era un acto de responsabilidad, de reconocimiento. Dijeron, no, este joven es autoridad, entonces a él le pedimos que tome esta actividad, este trabajo. Entonces en el versículo, capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte, consentía, él participaba, su opinión era importante, hermano. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Mire el 3. Y Saulo, ni siquiera dice Saulo acompañado por un grupo, no, y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La forma en que lo hacía está explicada en el 9:1. Capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas. O sea, él iba respaldado, iba comisionado para ver si ella hacía algún hombre. Bueno, pues la idea era apresar. Entonces, lo que estamos diciendo, amados hermanos y amigos, es que la conversión de Saulo, que luego se le reconocerá como Pablo, la conversión de Saulo tiene una trascendencia para la iglesia del Señor.
No es casualidad, no fue casualidad. ¿Qué dice el Señor Jesucristo a los discípulos ya en Juan 15? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido. Así dice. Yo os he elegido. El apóstol Pablo, cuando escribe, al encabezar la mayoría de las cartas, él dice: yo, Pablo, siervo del Señor Jesucristo, elegido o llamado por Dios. Él está siempre reconociendo que él tiene un llamamiento del Señor. Llamamiento que, como si el Señor lo permite, lo veremos un poco más adelante, es de absoluta bendición. El Señor le usa tan gloriosamente, le usa tan especialmente. No hay otro varón, no hay otro apóstol del Señor que escriba tanto en extensión como lo hace el apóstol Pablo. No hay otro que toque tanta diversidad de temas en la formación y en el desarrollo de la iglesia como lo hace el apóstol Pablo. No estoy, hermanos, no estoy haciéndole culto a Pablo, quiero decir. No. Jesucristo es el Señor. Ante Él estamos rendidos y a Él adoramos y a Él servimos. Pero el Señor, el que es el Señor, entonces tiene en consideración a este hombre, a Saulo, un hombre especial, un hombre que tenía características especiales, y el Señor lo llama. Un hombre que por carácter, que por respaldo social, era muy difícil que alguien lo gobernara, alguien lo mandara. Que alguien le dijera, haz esto o aquello. Sin embargo, es interesante lo que explica el capítulo número 9. Conversémoslo, por favor, revisémoslo un poquito. Dice en el versículo 1 que estaba lleno de amenaza, respiraba. Uno lo ve así, enfurecido, ¿no? Respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué hace? Viene al sumo sacerdote, mire la facilidad. Viene y habla con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la máxima autoridad religiosa. No cualquiera tenía esa libertad de acceso. Él la tenía. Versículo 2, le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y aquí entonces se inicia un proceso en la vida de Saulo que tiene un valor tan alto. Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres? Señor. Y aquí ya vamos a entrar un poquito en el sentido del llamamiento del Señor. Una de las primeras cosas que entiende Pablo es que está frente a alguien que tiene tal grado de autoridad que él, siendo el gran Saulo de Tarso, él llama al otro, al que tiene enfrente, al que le está hablando, le llama Señor. Y le dice: ¿quién eres, Señor? La respuesta es: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo me imagino que hubo una fracción de segundo allí donde Saulo dice: hay que verse, yo estoy persiguiendo a los del camino, estoy persiguiendo a los cristianos, la gente que tiene esta doctrina y esta cosa, que enseñan, tanta cosa que enseñan. No, pero ahora hay uno que le está diciendo: yo soy Jesús. Se le ha aparecido el bendito Hijo de Dios. Aleluya. Está tratando personalmente con el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios se le está presentando a él. Y le está diciendo: tú no persigues a los hermanos, me estás persiguiendo a mí. Y alguien va a salir lastimado, porque es dura cosa dar coces contra el aguijón. Nadie puede darle puntapié a una cosa puntiaguda y terminar bien, va a terminar mal.
Mira el versículo 6, dice que él es Pablo, ¿no? Temblando y temeroso. Hermanos, tomamos algunos par de minutos al inicio para hacer un pequeño recuento de cuáles eran las condiciones en que había sido criado, en que había sido formado y en que vivía este Saulo de Tarso. No era un hombre cualquiera, no era un hombre lleno de temores, no era un hombre inseguro. Sin embargo, el versículo 6 va a decir, él, Saulo, temblando y temeroso, algo está pasando con él. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo? Saulo está preguntando qué tiene que hacer. Saulo está preguntando que alguien le dé instrucción. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes, lo que debes hacer. El apóstol, en un par de ocasiones más, especialmente en los capítulos 22 y 26, aquí en Hechos, vuelve a relatar su conversión. Aquí en Hechos, usted sabe, está todo el desempeño, el desarrollo de cómo la iglesia del Señor se fue manifestando. Por eso estamos aquí trabajando. Cómo la iglesia iba creciendo por la gracia del Señor. Entonces, cada vez que había oportunidad y el apóstol era apresado, cada vez, vamos a ver cómo se dio estos primeros días del apóstol Pablo, una vez que es llamado y comisionado por el Señor. Pero luego entonces él va a citar un par de veces acerca de su conversión y va a narrar y va a decir, acompáñenme un poquito al capítulo 26, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Él está frente a un rey connotado de la época, el rey Agripa. Andaba con su mujer, Berenice. Y traen a Pablo para que exponga la situación respecto de este rey Agripa. Por favor, yo les ruego me acompañen un poquito. Hechos capítulo 26, versículo 12. ¿Por qué no me permite un poquito versos 9 al 11 primero? Del 9 al 11, por favor, primero. Es para que refrendemos algo que ya hemos dicho y usted lo tenga con libertad en su corazón. Verso 9 dice, en su relato que está haciendo Pablo delante del rey, le dice en el 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él era un fariseo, era un hombre que conocía de la ley de Dios dada por Moisés. Más adelante, cuando escribe a los Corintios, va a decir que respecto de la ley, del cumplimiento de la ley, él es irreprensible. Y él tenía en su alma este entendimiento. Yo creía mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Mire pues, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. A ese nivel llegaba la ubicación, la autoridad, la fuerza que este joven tenía. Versículo 11. Y muchas veces, mira lo que había en su corazón, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Todo el verso 12 dice, ocupado en esto. O sea, la vida de Pablo se había transformado en esto. En creer que para honrar a Dios, para servir a Dios, debía exterminar esta plaga de predicadores, estos del camino, estos que hablaban de Jesús de Nazaret, estos que comunicaban que Jesucristo había resucitado de los muertos. Él entendía
que debía terminar con todo y lo había asumido como una tarea personal. Versículo 12, ocupado en esto, dice, iba yo a Damasco con poderes, documentación escrita y en comisión, mandado de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo. Por favor, este versículo es importante. Vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol. Aleluya. Solo para que haya mayor claridad, qué es lo que vivió, cómo le fue a Pablo en esto, ¿eh? Recordará la iglesia del Señor que hace unas semanas revisábamos allá en Génesis capítulo 1, que cuando todo estaba desordenado y vacío y todo era tinieblas, ¿no? Y oscuridad, el Señor dijo, sea la luz. Pero eso lo dijo en el primer día, y en el cuarto día recién aparece el sol, la luna, las estrellas. Lo conversamos hace tiempo. Bueno, el Espíritu va a hablar por el Evangelio de Juan y va a decir que Él era la luz. Y luego el Señor Jesucristo va a decir, yo la luz he venido al mundo, para que el que me sigue no ande nunca más en tinieblas. O sea, cuando el Señor dice sea la luz, estaba hablando de una luz muchísimo más importante que la luz del sol, de la luna, de las estrellas. Muchísimo más importante. Estaba hablando de la presencia de su bendito Hijo. Por eso que Saulo todavía, por eso que Saulo, no obstante que aquí está delante del rey, ya es un apóstol, ya está preso por predicar la palabra. Aquí Pablo entonces, él dice, mire, siendo mediodía, cuando el sol estaba allá arribita, sin embargo, viene sobre nosotros una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol. Oh, aleluya. La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos en tierra, así dice Pablo, y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, porque me persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En el 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres? Señor. Él reconoce, ¿quién eres? Señor. Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro o servidor. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré. De aquellas en que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo, o sea, para que no te identifiques nunca más con tu pueblo, ni haga las cosas que hace el pueblo, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia, aleluya, y herencia entre los santificados. ¿Qué tenemos que decir mientras aquí, amados hermanos? Vuelva conmigo a Hechos, capítulo 9. Vuelva conmigo, por favor. El apóstol recibe una experiencia que no había vivido antes. Iban en carruajes o en caballos. Aparece esta luz tan potente y tan llena de autoridad, con tanta fuerza que les derriba de sus cabalgadores. Les derriba. Los otros que vivieron la experiencia, que iban con él, la mayoría, deben haber habido varios soldados en eso. Bueno, prontamente se levantaron, pero Saulo debió permanecer
en tierra. Debió permanecer en tierra. Hasta que se produjera un hecho que lo necesitaba. Saulo lo necesitaba, el próximo apóstol Pablo lo necesitaba. Es este contacto directo con el Señor. Aleluya. Porque no se puede ser siervo de Dios, no se puede ser obrero de Dios, no se puede ser ministro del Señor si este contacto no se produce, mi hermano. Si no existe esta relación, si no escucho la voz del Señor entregándome la comisión. No se puede, hermano. Lo religioso no basta. Haber nacido en una iglesia cristiana no basta, no es suficiente. Necesitamos este contacto directo y personal bajo la acción del Espíritu Santo del Señor. Lo necesitamos. La Escritura dice que Pablo estaba todavía en tierra, claramente, cuando escucha la voz que le llama por su nombre. Porque así nos llama el Señor, a cada uno en particular. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, Señor, ¿quién eres? ¿Quién me habla? Pero no dice nomás así. ¿Quién me habla? No, la actitud de Saulo estando en tierra ya era distinta. Y no dice que me hablan. ¿Quién está haciendo esto? No, él dice, Señor, ¿quién eres? Y la respuesta es muy hermosa porque la respuesta dice, yo soy Jesús. Aleluya. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Quisiera tener tiempo de una experiencia de un hombre vivido muy hermoso. Un hombre que tenía dependencia, que vestía muy mal, que vivía en la calle. Y que un día un guardatemplo, voy a tratar de hacerlo bien breve porque no debo perder de explicar lo de la palabra, está bien. Pero que un día un hermano guardatemplo de una iglesia evangélica abre las puertas y el hombre se le cuela por debajo de los brazos allí y sin pedir permiso entra nomás y corre hasta el altar. Y lo único que dice, como oraciones, Jesús, yo soy Juan. Se levanta y se va. Pasó una semana, próximo domingo, el hermano va a abrir la puerta y ese hombre se cuela, allí está, se le cuela por debajo y se mete, vaya, se arrodilla. Jesús dice, yo soy Juan. Ocurrió 2, 3, 4 veces. Y hay un minuto en que el hermano guardatemplo va a abrir la puerta sabiendo que se va a encontrar con Juan. Y no estaba Juan. Empezó a indagar, empezó a preguntar. Finalmente supo que estaba en un hospital. Y él fue a visitarle. Y cuando estuvo allá, tuvo ocasión de conversar con él. Y este hombre le contó que había tenido un accidente gravísimo, había estado a la muerte. Pero cuando estaba a punto de agonizando ya por entregar la vida a causa del accidente, dice que él vio que el cielo donde estaba, el lugar donde estaba, se abrió y apareció una luz. Y escuchó la voz que le decía, Juan, yo soy Jesús. Y a partir de ese día, Juan se empezó a recuperar. Obviamente, había escuchado al Señor, conoció al Señor. Fue un obrero del Señor después. Eso es lo que todo hijo de Dios, todo hombre, toda mujer necesita. Escuchar la voz del Señor. Poder identificar la voz de su pastor. Poder reconocer a su pastor. Porque se levantarán muchas voces. Porque hablarán muchas cosas. El punto es que una oveja del Señor nunca se confunde. Una oveja del Señor reconoce su voz y le sigue. Porque el Señor también conoce a sus ovejas, conoce a los suyos. Esta experiencia de Saulo se hace
especialmente manifiesta cuando dice, Señor, ¿y qué quieres que yo haga? Él que se mandaba solo, él que tomaba decisiones. Señor, ¿y qué quieres que yo haga? Bueno, entra a la ciudad, le dice la voz del Señor, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ya se le está anticipando cómo viene el resto de su vida. Entra y allí se te dirá lo que tiene que hacer. Bueno, lo ayudaron, lo levantaron, quiso abrir los ojos, los abrió, pero no veía nada, nada. De hecho, dice la Escritura que tuvo 3 días sin ver. Y esos mismos días no comió, no bebió. No, había un trato en su alma de una forma especial. Un hecho interesante, hermano, ocurre en los próximos versículos. Citaremos unas pocas cosas de allí. Un hecho interesante es cómo el Señor tiene todo planificado hermosamente. Nos parece a veces que fue casualidad. No hay nada en la vida de un hijo de Dios. No hay nada que sea casualidad, mi hermano. Todo está gobernado, presidido por la mano del poderoso Hijo de Dios. Todo está bajo su gobierno y autoridad. Dice la Escritura que mientras Saulo con sus acompañantes iban hacia Damasco y entraron allí y se posaron en una casa, el Señor estaba tratando con un siervo suyo, con un obrero, un hombre llamado Ananías. Y el Señor habla con Ananías y dice, ya, Ananías, levántate, ve a la calle que se llama a la derecha, y le explica. Si quiere, veámoslo juntos, por favor. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Qué bueno es eso para los discípulos, hermanos. Qué necesario es escuchar la voz del Señor y decir, heme aquí, decir amén, decir, mande, Señor. Que el Señor ponga esto en su corazón. Que el Señor disponga su vida para esto, mi hermano. Verso 11, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí él ora. Saulo de Tarso está orando. Hemos dicho antes que la oración es una señal de humillación delante del Señor. Versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que le cobre la vista. Entonces Ananías respondió, verso 13, Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿El argumento era bueno o no? ¿Era de temer el hombre? Sí, tenía una aureola de hombre malo. Y el Señor está diciendo a la niña, tú vas a ir para allá y vas a poner las manos y lo vas a bendecir. Y dice el Señor, Señor, si hubiera otro, Señor, yo no estoy tan de acuerdo contigo, Señor, etc. Verso 15, por favor, atienda, les ruego. 15 y 16. El Señor le dice a Ananías, ve, primero, ve, es instrucción. No estoy conversando contigo, no estoy pidiendo, por favor, ve. ¿Por qué? Porque instrumento escogido, aleluya, instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, el Señor no estaba llamando a Saulo para que viniera al Evangelio, para que lo pasara bien, para que juntara plata, para que todos lo aplaudieran, para
que al escucharlo predicar, todos dijeran, "Oh, qué bonito que predica". El Señor dice, mira, bueno, es escogido, primero. Segundo, dice, yo le voy a mostrar a él cuánto va a tener que padecer por mi nombre. O sea, ahora que el Señor le está llamando, hermanos, desde el primer minuto, el Señor está haciendo notar a Saulo que lo que viene no es un camino alfombrado ni lleno de flores. Hermano amado, el camino del Evangelio no tiene por qué ser de la manera que yo quiero, ni de lo que a mí me provoca agrado, ni para lograr ciertos beneficios o ciertas ventajas respecto de otros. Creo haberlo dicho días atrás, el Señor lo dijo a los discípulos. Si alguno quiere ser mi discípulo, primero niéguese a sí mismo. Debemos aprender a negarnos. Debemos reconocer que no soy yo lo más importante. Cristo el Señor es lo más importante en mi vida. No debo hablar de lo mío, debo hablar de Él. No debo enseñar lo que me parece, debo enseñar lo que Él me ha dicho que enseñe. Si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz cada día, cada día, cada día y siga. Ananías va a la casa donde estaba Saulo. Versículo número 17, por favor. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Aleluya, eso es profecía, hermano. Él mismo está reclamando minutos antes de que este Saulo, un hombre malo que perseguía a los cristianos, que los mataba, y ahora va, obedece al Señor, obedece la instrucción, escucha que el Señor le dice, no, si este ha sido escogido y este va a sufrir por mí y por el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que dice? Hermano, todavía no pasa nada con Saulo, él no ha visto nada, no lo ha escuchado predicar, no tiene una constancia física de que Saulo se ha convertido al Señor. Pero escuchó la voz del Señor Ananías diciendo, este me es instrumento escogido y va a sufrir por causa de mí y del Evangelio. Entonces, ¿qué hace Ananías? Llega allá, le impone las manos y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Verso 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y, atienda, levantándose fue bautizado. Hemos conversado alguna vez ya antes que lo del bautismo no es una decisión del ministro del Señor. No es que el ministro juzga quienes tienen condiciones para ser bautizados. El Señor Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No tiene que ver con tiempos, no tiene que ver con ser un gran hermano en la congregación para recién bautizarlo. Es el que cree en Cristo el Señor y confiesa, ese puede y debe ser bautizado. Algo repasamos de Felipe días atrás. Pero recordará, espero. ¿Y qué hace Felipe? Va a visitar a un eunuco de la reina de Candace. De la reina Candace de Etiopía. Y una vez que le muestra a Cristo, le muestra la palabra por el evangelista, por el profeta Isaías, entonces el eunuco ve que hay una porción de agua allí en el camino. Aquí hay agua y no podía ser bautizado. ¿Y qué dice? ¿Qué le dice Felipe? Bueno, si crees, al que cree todo le es posible. Entonces dice, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Y bajaron y fue bautizado. Aquí hay un testimonio, pero un testimonio de la palabra de Dios. Es el Señor el que le dice a Ananías, anda, este es un obrero mío. Yo ya lo tengo escogido, lo tengo seleccionado. Y va, le impone las manos, el Señor le devuelve la vista, pero dice que inmediatamente recibe el Espíritu Santo, se levanta él y es bautizado en Cristo, el bendito Hijo de Dios.
Habiendo tomado alimento y se recobró fuerza, verso 19, estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban. Verso 20, y enseguida predicaba a Cristo. Aleluya. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Aleluya. Amén al Señor. Para eso nos llama el Señor, amados hermanos y amigos. El Señor anda buscando hombres y mujeres que le amen a Él. Anda buscando hombres y mujeres que le conozcan a Él. Anda buscando hombres y mujeres que aprendan a tener contacto con Él, a escuchar su voz. Pero sobre todo, anda buscando hombres y mujeres que aprendan a obedecerle, reconociendo que Él es el Señor, que Él es el Rey, que Él tiene todo el gobierno y la autoridad y que Él es cabeza sobre la iglesia. Y nada dentro de la iglesia puede ocurrir sin la voluntad del Señor, sin el gobierno del Señor y sin la instrucción de su palabra. No es como me parece, no es como lo hacía un pariente, no es como lo hacía un viejito de muchos años atrás que dice alguien, yo fui criado con él y él lo hacía. No tiene que ver con eso, tiene que ver con obedecer al que tiene autoridad plena, absoluta sobre la iglesia. ¿Y por qué la autoridad? Porque Él la compró con su propia sangre. Amados hermanos, les ruego en el nombre del Señor, escuchen la voz del Señor, acostúmbrense a oír la voz del Señor por la predicación de la palabra, pero también en sus tiempos de oración. Si me permite, guarde silencio tantas veces como pueda y aprenda a percibir que el Espíritu está tratando con usted y le está dando entendimiento y le está revelando su verdad. Y sobre todo, aprenda, en el nombre del Señor, aprenda a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le va a tomar de la mano y le va a meter a su ciudad, le va a meter a su casa, le va a meter a su familia. Y allí se le dirá lo que tiene que hacer. Oremos al Señor, pidamos que nos gobierne, que nos dirija. Bendito Señor. Aleluya. Establezca su reino, Padre, y sea hecha su voluntad, así como en el cielo, así también en su amada iglesia, sobre cada miembro de este cuerpo santo, Señor. No importa el lugar, no importa la edad, no importa el sexo, sea varón o sea mujer, Señor, cúbrale con su gracia. Y permita que se manifieste a partir de este día hombres y mujeres en compromiso con usted, levantando allí en su casa, Señor, levantando sus manos para decir, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo y dime, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Padre, reciba a mis amigos y a mis amados hermanos en este compromiso que hoy hacemos con usted. Bendiga su iglesia, papá, en el nombre de Jesús.